Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Sirvamos con sabiduría. Diga conmigo, sirvamos con sabiduría. Una vez más, sirvamos con sabiduría. Dígale a la persona que tiene a su lado, sirvamos con sabiduría. ¿Qué tan importante considera usted que es el servicio a Dios? El servicio al prójimo. Ahora, ¿qué tan importante considera que ese servicio que le prestamos al prójimo y que le ofrecemos a Dios se haga con sabiduría? Pocas veces reparamos en este sentido de hacer las cosas con sabiduría, porque muchas veces las hacemos por hacer. Pero qué importante, amados hermanos, es que tengamos una conciencia para que lo que hagamos, lo hagamos con sabiduría. ¿Y sabe por qué? Porque hoy vivimos en un periodo en el que las personas suelen estar demasiado ocupadas, ¿cierto o no? ¿Qué tan ocupado es usted? ¿Anda como el conejo del cuento de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Siempre corriendo contra reloj? Lo cierto es que vivimos en una generación ocupada. Y diga conmigo, demasiado ocupada. Una vez más, demasiado ocupado. ¿Sabe? Vivimos en una generación en la cual nos desenvolvemos en un entorno en el que todo es urgente. Y muchas veces las cosas se vuelven urgentes porque no estamos priorizando lo que realmente es importante en la vida. Priorizamos lo que para muchos no tiene trascendencia ni relevancia, pero que por el contrario no deja de consumir nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra energía. Piense por un momento durante sus actividades de esta semana, ¿cuántas de ellas, siendo honestamente irrelevantes y sin trascendencia al mes siguiente, le consumieron su tiempo, recursos y energía? Porque estamos tan afanados en el aquí y en el ahora que queremos resolverlo todo. Y muchas veces estamos poniendo nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros recursos en aquello que para el siguiente mes ya no tendrá importancia en nuestra vida. Creo que esta forma de vida actual podría fácilmente ser definida con las palabras que Salomón utilizó en el libro de Eclesiastés, cuando él empleaba la expresión correr tras el viento. Y es que es así, muchos de nosotros hoy estamos corriendo tras el viento. Nos afanamos, nos esforzamos, y no porque no valga para nosotros aquello por lo cual nos estamos esforzando, sino porque si somos objetivos, no tiene relevancia, no tiene trascendencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo mismo que comencé a decir desde el principio. Le estamos dando importancia a algo que en realidad no debería tenerla. Pienso que como hijos de Dios debemos aprender a revalorar nuestra vida. A veces no nos damos cuenta o no entendemos que esta es la única experiencia humana que tendremos. Te pregunto, ¿en qué la estás invirtiendo? ¿Cómo la estás gastando? ¿En amarguras? ¿En preocupaciones? ¿En tristezas? ¿En desalientos? ¿En decepciones? ¿En conflictos? Muchos de nosotros estamos batallando en el día a día, esperando un día alcanzar esa meta y entonces poder ser feliz. Y estamos desperdiciando nuestra vida sin ser felices por correr tras algo que cuando lo alcancemos ya no tendrá la importancia que en su momento tuvo.
Como hijos de Dios debemos aprender a revalorar nuestra vida. Y si bien hoy enfrentamos una vida llena de actividades y compromisos, no por eso deberíamos olvidarnos del gran privilegio que Dios nos ha dado al llamarnos su pueblo. A veces pensamos en todo, menos en el privilegio de reconocer que somos el pueblo del Señor. Y ese privilegio tiene que ver con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, el cual solo se podrá manifestar en la medida que nosotros le sirvamos. Lamentablemente tenemos un concepto acerca del servicio muy equivocado, muy limitado. Y por esta razón es que necesitamos pedirle a Dios que nos dé de su sabiduría, para que a través de nuestra vida Él sea glorificado. No solamente cuando estamos dentro de la iglesia, sino donde quiera que nosotros vamos. Dentro del ámbito cristiano, el servicio tiende a verse como una expresión vaga en la que muchos consideran como una simple actividad que se desarrolla dentro de los templos. ¿Y sabe qué? Hoy quiero que rompamos con ese concepto. Porque nuestro servicio a Dios no se limita a lo que hagamos dentro de estas cuatro paredes. Nuestro servicio a Dios, amados hermanos, debería ser considerado más allá que una actividad, porque muchas personas consideran que solamente pueden servir a aquellos que tienen tiempo, ¿verdad? Y la gente dice, yo no tomo un ministerio dentro de la iglesia porque yo no tengo tiempo, yo sí soy una persona ocupada. Y sabe, la gran mayoría de personas que están sirviendo dentro de la iglesia son personas muy ocupadas, pero que tienen un corazón para Dios. Sus prioridades están organizadas de formas distintas a aquellas personas que no se involucran porque dicen no tener tiempo. Usted tiene algo que puede ofrecerle a Dios y usted tiene algo que puede enriquecer el reino de los cielos. Entonces, debemos de dejar de ver nuestro servicio a Dios como esa actividad que desarrollamos al interior de estas cuatro paredes. Y tenemos que verlo con la proyección de nuestra vida. Ahora bien, el servicio no es simplemente una actividad. Nuestro servicio es una forma de adoración. Diga conmigo, mi servicio es mi forma de adoración. Cuando usted sirve a Dios en el área que sea, no solamente dentro de estas cuatro paredes, sino en su vida misma, usted está adorando a Dios. Y quiero que lo vea así a partir de hoy. Porque nosotros servimos a Cristo el Señor. Y no solamente lo servimos dentro de este lugar, desempeñando una labor como edecán, como maestro, como operador de audio, elaborando alimentos o enseñando a los niños. Dios ha derramado de su gracia sobre todos y cada uno de nosotros y debemos entender que nuestra vida le pertenece a Cristo y que donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vayamos, es nuestra responsabilidad glorificarle. Y la manera en la cual lo vamos a hacer es a través de nuestra vida, a través de nuestras actividades, a través de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios somos una extensión de su reino. Y su reino está donde nosotros estamos. Entonces, en el lugar donde tú te encuentres, en el lugar donde tú te desenvuelvas, en el lugar donde tú te estés desarrollando, allí debe de manifestarse el reino de Dios. Allí tú debes de tener una expresión de servicio a Dios que se traduce en un beneficio a tu prójimo y que provoca en tu corazón una manifestación de adoración.
la forma en la cual tú sirves es la forma en la cual tú adoras. Para muchas personas, la adoración se limita a la forma en la cual yo levanto mis manos, canto esas canciones de ritmo lento y lloro. Pero no, la adoración va mucho más allá que eso. La adoración, de hecho, es el reconocimiento que le damos a Dios en razón de quién es Él para nosotros. Es aquello que le ofrecemos en razón de quién es Él para cada uno de nosotros. Así que a partir de este momento quiero que usted visualice que todo lo que usted hace, lo hace para Dios, y que la forma en la que lo hace refleja su forma de adorar a Dios. Pero es que lo estoy haciendo para el cliente, lo estoy haciendo para mi jefe, lo estoy haciendo para un compañero de trabajo, lo estoy haciendo para un familiar. Lo estás haciendo para Cristo. Y por esta razón, esto que haces, debes de hacerlo con excelencia. Y en ello, debes de buscar que Dios sea glorificado. Vea lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 10. Vamos allá, Evangelio de Lucas. Capítulo 10, versos del 38 en adelante. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 10, versos del 38 en adelante. Y dice la Escritura de la siguiente manera: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y Marta ha elegido la mejor y nadie se la quitará. Vea nada más el contraste de estas dos personas, Marta y María. Marta está afanada, tiene una agenda muy ocupada y ella está enfocada en hacer lo que considera necesario hacer. Su enfoque está en lograr que aquello que tiene como urgencia pueda ser satisfecho, y esto provoca en ella mucha inestabilidad. Mientras que por el contrario vemos en María a una persona que entiende que lo más importante en la vida es tener intimidad con Cristo. ¿Por qué? Porque de la intimidad que tengas con Cristo surgirá tu adoración. Y si tú tienes una vida de adoración, entonces tu vida de servicio lo reflejará. Marta está sirviendo, pero está de malas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos olvidado que nuestro servicio a Dios refleja la estabilidad y la profundidad de nuestra relación con el Señor? Lamentablemente, la actitud que está tomando Marta ante las circunstancias no es la mejor y no le permite a ella disfrutar de esos momentos en los cuales Cristo está en su casa. Y muchos de nosotros tenemos una agenda tan ocupada que nos hemos olvidado de buscar a Jesús en la intimidad. Y muchas veces en esa inercia de la semana y teniendo el concepto equivocado de que nuestro servicio a Dios se realiza solamente dentro de estas 4 paredes, llegamos a este lugar
Y muchas veces la expresión de nuestro servicio no es adoración. Porque estamos cansados de toda una semana. Porque nos sentimos agobiados. ¿Sabes? Si nosotros priorizáramos nuestra relación con Cristo, nosotros podríamos reflejar en cada acción que realizamos dentro y fuera de la iglesia, adoración. Y entonces podríamos entender que todo lo que hacemos dentro y fuera de la iglesia es un servicio a Dios. Jesús le dice a Marta: te veo muy consternada. Estás experimentando mucha inestabilidad dentro de ti, muchísimo estrés. Pero solo una cosa para ti sería necesaria, y sería pasar tiempo conmigo. Si tú pasaras tiempo en la presencia del Señor, créeme que muchas cosas que consideras son urgentes en tu vida perderían valor. Pero el problema es que muchos de nosotros nos hemos enfocado en aquello que consideramos que necesitamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestras mentes se han moldeado de esa forma. Usted vaya al supermercado y fíjese en todo lo que echa en el carrito. Luego deténgase y observe cuántas de esas cosas que echó en realidad no necesita. Así somos en la vida. Cargamos un montón de cosas que no necesitamos, cuando en realidad solo una es necesaria, y es pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios es donde somos transformados. En la presencia de Dios es donde somos restaurados. En la presencia de Dios es donde somos liberados. En la presencia de Dios es donde somos sanados. En la presencia de Dios es donde somos fortalecidos. En la presencia de Dios, amados hermanos, es donde tenemos y obtenemos el recurso que necesitamos para que Él sea glorificado a través de nuestra vida. Si nosotros simplemente estamos haciendo las cosas por hacerlas, ¿nos está faltando sabiduría? En ello nos estamos cansando demasiado. Por ahí alguien dijo: tú no necesitas más trabajo, tú necesitas ser más eficiente en lo que haces. Hay quien dice: no, es que yo ya necesito tu trabajo, ¿y por qué no mejor te sientas un momento, te das cuenta de lo que estás haciendo y perfeccionas el proceso? Eso nos podría traer muchos mejores resultados. ¿Comprende lo que le digo? En otras palabras, nuestro servicio, partiendo de lo que acabamos de leer, debe de ser el resultado de nuestra intimidad con Cristo, y no meramente una actividad que consideramos necesaria realizar. Así que si aplicamos este principio en el área en la que te desarrolles profesionalmente, en el lugar donde te desenvuelves, ahí debes ver tu actividad como una forma de servir a Dios y una expresión de adoración. Diga conmigo: todo lo que hago, debo considerarlo como una forma de servir a Dios y una expresión de adoración. No separes servicio de adoración. Ese es nuestro problema. Por mucho tiempo hemos separado: servicio es una cosa, adoración es otra cosa. Pero cuando tú lo entiendes como algo que no se puede ni se debe separar, entonces te ocupas de que tu servicio tenga el nivel que la adoración debe tener. Amén. Ahora, la genuina adoración brota de la intimidad y cercanía que tengamos con Dios. No hay otra manera. Consideren lo siguiente. Y dice nuestra lámina: cuando como hijos de Dios separamos la adoración del servicio, perdemos la capacidad de encontrar en el servicio el deleite
que nos permita ser un canal a través del cual Dios pueda ser glorificado por medio de las actividades cotidianas que realizamos. ¿Cuál es la actividad cotidiana que realizas? Aquella que generalmente tenga que ver con tu oficio o con tu desarrollo personal. ¿Lo que estás haciendo, lo estás haciendo como un servicio a Dios? ¿Lo que estás haciendo alcanzaría a tener el nivel de adoración a Dios? Les pongo varios ejemplos. Si usted es médico, ¿lo que está haciendo lo hace como un servicio a Dios? ¿Lo que hace alcanza el nivel de adoración a Dios? Si usted es abogado, maestro, arquitecto, busque en Google diseños arquitectónicos imposibles. Y ahí va a haber una cantidad de diseños que, wow, muchos increíbles. Otros decimos, ¿en qué momento se cae? Si usted es ingeniero, si usted es contador, si usted es ama de casa, plomero, es más, hasta talachero, que no le apriete bien las tuercas de su llanta, o que sea una persona que está metiendo mal el birlo y no le importa, toma la pistola de aire y con toda la fuerza dice, ¿de qué entra? Entra. Sí, pero ya le echó a perder todo el birlo. Lo que estoy haciendo es un servicio a Dios. ¿Estaría en el nivel de adoración? Una persona que vende alimentos, un albañil, un carpintero. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas, conflictos, y entramos en procesos que parecen interminables por alguien que no hizo bien su trabajo? Lo único que tenía que hacer era escribir esto y no lo hizo bien. Esa persona piensa que hizo su trabajo. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de movernos en un nivel más alto, donde la excelencia y el glorificar a Dios esté latente y de forma permanente en nuestra vida. ¿Eres un mecánico? ¿Un repartidor? ¿Estilista? ¿Estudiante? ¿Cómo haces lo que haces? ¿Lo hacemos como para Dios? ¿Lo que hacemos alcanza ese nivel de adoración? ¿Cuántos de ustedes han visto esos videos de cámaras escondidas de repartidores de determinadas marcas de alimentos que llegan a la tienda, le dicen ya le dejé sus 10 paquetes y son los mismos 10 paquetes que se llevan? No podemos permitirnos el hacer las cosas por hacerlas. Cada uno de ustedes es experto en lo que se desempeña. Hazlo aún mejor, porque a partir de hoy tendrás en tu conciencia que lo que haces lo estás haciendo para Cristo. Y lo que haces no solamente es algo que estás haciendo porque tienes la capacidad para hacerlo,
sino porque también es una expresión de adoración donde buscas que Dios sea glorificado en ello. Cuando nosotros elevamos al nivel de adoración lo que hacemos, nosotros tenemos la posibilidad de poder experimentar en ello un mayor nivel de plenitud. Jesús va a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Cómo se imagina usted que era la actitud de Jesús al hacerlo? Pedro dijo: no, Señor, de ninguna manera. Vas a ver mis callos, mis hongos, mis uñas enterradas, mis juanetes. Es más, traigo unos ojos de pescado. No, de ninguna manera. Y Jesús le dijo: si no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Cuando Jesús lo hacía, les expresó también: ustedes no entienden ahora lo que estoy haciendo, pero más tarde lo entenderán. Jesús lo que quería mostrarles es que el servicio es un privilegio y que el servicio no es algo que solamente desempeñamos dentro de nuestras cuatro paredes. El servicio se extiende a la actividad que realizas de forma cotidiana, porque el reino de Dios está donde tú estás. No puedes quitarte el ropaje de iglesia cuando sales por esta puerta y después simplemente andar por el mundo como si fueras uno más del montón. No importa dónde estés, eres y sigues siendo iglesia. Tu dignidad como hijo de Dios permanece sobre de ti, no importa dónde te encuentres, no importa dónde vayas. Y donde quiera que estés, debes de saber que eres un embajador del reino de los cielos y que debes de actuar, debes de servir, entendiendo que lo que haces lo haces como para el Señor y no como para nadie más en este mundo, y que lo que haces tiene el nivel de excelencia que puede considerarse adoración. Entonces, la próxima vez que recibas un cliente en tu negocio, tienes la oportunidad de adorar a Dios a través de lo que haces. La próxima vez que tengas la oportunidad de prestar un servicio, la próxima vez que tengas la oportunidad de preparar alimentos, la próxima vez que tengas la oportunidad de realizar cualquier actividad, tienes la oportunidad de llevar tu actividad al punto, al nivel de adoración. Y eso es llevar el reino de los cielos al mundo. A veces nos complicamos tanto y creemos que para evangelizar al mundo necesitamos tener muchos espectaculares, muchos folletos, muchas atracciones. ¿Sabes qué es lo único que la gente de a pie está esperando? Alguien que sea genuino. Alguien que lo que haga, lo haga como para Dios. Y que sea tal su nivel de calidad, su nivel de servicio, que pueda entenderse como una forma de adoración a Dios. Entonces, si tú te dedicas, por ejemplo, a los sistemas computacionales, no te vas a limitar a decir, pues, a ver, apágalo y préndelo otra vez. No, ¿verdad? Porque ya los que nos dedicamos a los sistemas, esa es nuestra fama, ¿verdad? Apágalo y préndelo. Yo me acordé de mis tiempos en los cuales armaba equipos computacionales y esa era, pues, mi premisa, ¿no? No jaló, pues apágalo y préndelo. Si te dedicas a ser dentista, no vas a dejar a tu paciente sin su pieza durante semanas. Si tú eres plomero, no vas a decir, bueno, como que quedó destapado. Ahí pruébelo y me avisa. Si es carpintero,
¿cómo haría una puerta? No cuadra, como que quedó medio colgada, pero hey, mire, si le pone este cartoncito ya no raspa. ¿En ello estaremos glorificando a Dios? ¿Sabe por qué muchas veces como cristianos nos permitimos esta clase de cosas? Porque no hemos entendido que todo lo que hacemos es una extensión de lo que somos. Di conmigo, todo lo que yo hago es una extensión de lo que yo soy. Y si yo soy un hijo de Dios, tengo que empezar a reflejarlo en todo lo que yo hago. Hasta el punto en el que todo lo que yo haga sea adoración. Imagínense usted esa enfermera que llega el médico y le dice, por favor, canaliza al paciente. Y dice, ay, mire, como que hoy no veo muy bien, pero usted me va avisando. Y ya lleva 6 y 7 picotazos y nada. ¿Qué pasaría si de repente ese cliente, esa persona que solicita tus servicios, esa persona que requiere de tu ayuda, de tu orientación, de tu capacidad, fuera Jesús? El apóstol Pedro dice, no dejen de ser hospedadores, porque muchos sin haberse dado cuenta, hospedaron ángeles. ¿Tú cómo sabes si Dios envió un ángel nada más para ver tu nivel de adoración en tu servicio? ¿Y qué le recetaste a esa persona que se sentía bien mal? Se veía bien mal, oye. ¿Naproxen? ¿En serio? Pues sí. Oiga. Lo auscultaste, le hiciste un cuestionario para ver un poquito cómo se hacen. No, pues ya si se siente mal, le dije que venga en 2 meses. Sucede, no estoy ventaneando a ninguno de ustedes, sucede. O tal vez usted se dedica a arreglar ropa, lo pongo entre comillas, ¿verdad? Y le queda un dobladillo más arriba que otro. ¿Cómo se justifica? Ah, es que usted se para con la cadera chueca. No, Dios mío. Tenemos que aprender a servir a Dios con sabiduría. Y la sabiduría tiene como fundamento el temor de Dios. Entonces lo tengo que hacer bien y como para el Señor. Amén. Cuando nosotros actuamos brindándole a nuestro prójimo un servicio de calidad dentro y fuera de la iglesia, entendiendo que nosotros somos una extensión del reino de los cielos, entonces el reino de Dios se manifiesta donde quiera que nosotros vamos. Y nuestro servicio a Dios entonces rinde fruto. ¿Por qué? Porque le glorifica. Porque es un servicio que hemos realizado aplicando la sabiduría de Dios en aquello que estamos realizando. Entendiendo principalmente que es al Señor a quien le estamos brindando dicho servicio. A veces no visualizamos esta realidad, amados hermanos, y pues hacemos las cosas solo por hacerlas. Pero la enseñanza de hoy trae como desafío el que aprendamos a ver a Cristo donde quiera que nosotros vamos, donde quiera que nosotros estemos. La forma en la cual sueles hablarle a la gente que necesita de ti, ¿dignifica el reino de los cielos? Imagínese usted una trabajadora social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Usted llega prácticamente con la herida expuesta y le dice, no está tan mal, vuelva otro día. Pero me duele, espérese a que me termine mis esquites y entonces le atiendo. ¿Comprende? ¿Eso glorifica a Dios? ¿Eso sería considerado como adoración?
No, ¿verdad? ¿Y por qué muchas veces como cristianos nos lo permitimos? Estos son solo ejemplos que pudieran sonar chuscos, divertidos, pero a veces la realidad no está tan separada de esto, porque lo que hacemos no lo hacemos como para Cristo y no alcanza el nivel de excelencia que pudiera considerarse como adoración. ¿Comprende? Debemos entender que cuando estamos en la iglesia y servimos a Dios y a la congregación, no se trata solo de hacer las cosas por hacerlas, sino que como hijos de Dios debemos buscar hacerlo de la mejor forma posible, porque es para Dios. Y aquí vienen dos términos que he manejado con ustedes en sesiones pasadas, y es el ser eficientes y el ser eficaces. Necesitamos como pueblo de Dios ser eficientes y ser eficaces. Es decir, yo necesito hacer las cosas con el recurso que ha sido destinado para tal propósito, a la primera y bien. Y debo de hacerlo ya. Si nosotros no estamos dando buenos resultados en nuestro lugar de trabajo, no importa si eres tú tu propia jefa, tú conoces tu nivel de desempeño. Si no estás dando buenos resultados a aquel que es el dueño de tu empresa y de tu vida, el cual es Cristo, entonces hay que comenzar a hacer cambios. Hay que buscar implementar aquellas mejoras que nos permitan ofrecerle al Señor un mejor nivel de servicio en lo que hacemos. De tal manera que lo que hagamos pueda ser traducido como adoración. Yo le pongo un ejemplo muy sencillo. Saúl y David, ambos son reyes de Israel, ambos son siervos de Dios. Pero Dios hace una distinción con David que con Saúl no hace. Y es que David es un hombre conforme a su corazón. David tiene un corazón que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque David era un hombre que tenía intimidad con Dios, y de esa intimidad brotaba su servicio, de esa intimidad surgía su adoración. Vaya conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 16, y vea lo que la Escritura nos enseña. Primero de Samuel, capítulo 16, a partir del verso 14. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor lo siguiente: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Estas expresiones que estamos leyendo a veces generan en los creyentes cierta confusión, porque ¿cómo es que Dios le mandó un espíritu maligno para que lo atormentara? Lo que trata de comunicarnos el pasaje en el sentido amplio es que a causa de la desobediencia de Saúl, Dios permitió que Satanás ejerciera el dominio que a causa de la desobediencia de Saúl podía tener. Dice la Escritura: el que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted se sale de esas alas, queda expuesto. Es lo mismo que está sucediendo con Saúl. Saúl desobedece al Señor y le da autoridad legal, le da derecho legal a Satanás para atormentarlo. Toda desobediencia nuestra le da derecho legal a Satanás para robarnos lo que Dios nos ha dado.
Entonces es en este sentido en el cual debemos entender el pasaje. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Volvemos a la expresión. No es que Dios sea el responsable de su calamidad. ¿Quién es el responsable? Saúl mismo. Pero Dios lo está autorizando. ¿Por qué? Porque Saúl, con base en sus acciones, le ha dado derecho legal a ese espíritu maligno para atormentarlo. Con nuestras acciones o le damos derecho legal a Satanás para atormentarnos y robarnos, o se lo negamos. ¿Comprende? Entonces dice la Escritura, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, le respondió Saúl, consíganme un músico y tráiganmelo. ¿Qué quiere Saúl? Un músico. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es capaz de exigir hasta donde llega su visión. ¿Y qué quiere Saúl? Un músico, alguien que lo saque del problema cuando el problema se presente y ya. Pero fíjese lo que contrasta en relación a David. Uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Tu necesidad está suplida con ese muchacho, pero déjame decirte que hay algo más en él. Ya conmigo, hay algo más en él. Otra vez, hay algo más en él. Hay algo más en él. Tenemos que llegar a este punto, amados hermanos, en el cual la gente diga, no solamente es un buen médico, no solamente es un buen abogado, no solamente es un buen ingeniero en sistemas, no solamente es un buen plomero, no solamente es un buen cantante, no solamente es una persona amable, es una persona que tiene algo más. Y vean lo que dice la Escritura respecto de David. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y está guapo. Y dice la Escritura, además, el Señor está con él. Y luego una expresión que para muchos pareciera no tener importancia, pero tiene toda la relevancia. Su padre es Isaí, el de Belén. ¿Qué le dice eso? Su padre es Isaí, el de Belén. Que es una persona que vive bajo autoridad. ¿Quién es su padre? ¿Quién sabe? Siempre anda de aquí para allá y nunca le rinde cuentas a nadie. Llega a su casa a la hora que se le pega la gana y es una persona desordenada. No está viviendo bajo autoridad. Y déjeme decirle algo, si usted vive aún en la casa de sus padres, usted debe entender que debe rendirles honor y respeto. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Para este cortesano era evidente que David sabía vivir bajo autoridad. Y como consecuencia de eso, si lo vemos en el sentido inverso, David es alguien que sabe vivir bajo autoridad y como consecuencia Dios está con él. Y a causa de la presencia de Dios en él, él se ve atractivo a los ojos de la gente. Ha aprendido a expresarse, es hábil guerrero, es valiente y además de todo eso, toca el arpa. Necesitamos nosotros comprender que nuestro servicio no se limita a hacer las cosas por hacerlas, tenemos que hacerlas con sabiduría y entender que debemos de servir a Cristo en todo lo que hagamos.
Imagínate un día que tu cónyuge es Cristo. ¿Le hablarías como le hablas? ¿Le castigarías como le castigas? Porque hay violencia pasiva dentro de muchos hogares, déjenme decirles. No todo es vociferar, no todo es gritar. Ah, no me conviene. Y eso no está bien. Vean lo que dice la Escritura, Colosenses capítulo 3, verso 23. Colosenses capítulo 3, verso 23. ¿Lo tiene? Y dice la palabra del Señor, lo leemos juntos por favor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. ¿Cómo estamos haciendo lo que hacemos? Algo que me asombra de David es que era un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios, sí, pero ¿qué era lo que hacía que su corazón fuera atractivo a Dios? Y solamente hay dos elementos que me gustaría mencionar. Y el primero de ellos es el amor y el segundo de ellos es la motivación. Si tú quieres tener un corazón conforme al de Dios, cuida que el amor en ti no se pierda y que tu motivación no cambie. Parece sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la gente nos decepciona, porque la gente nos hiere, porque la gente nos lastima, porque la gente nos traiciona, porque la gente. Pero a veces somos nosotros. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Lo importante de todo es que no perdamos la capacidad de guardar nuestro corazón ante las situaciones que enfrentamos. Y que siempre tengamos el amor y una correcta motivación. Mire, considere lo siguiente. El servicio a Dios es la forma más sublime de adoración y al mismo tiempo la expresión más grande de humildad. Cuando usted sirve a Dios, usted adora. Y esa adoración tiene más trascendencia que cuando usted simplemente levanta sus manos y le dice al Señor, heme aquí, envíalo a Él. O cuando tiene rencillas con alguien y canta, que el cielo lo parte en dos. El servicio es la forma más sublime de adoración. Y al mismo tiempo es la expresión más grande de humildad. Vea lo que dice la Escritura, Marcos capítulo 10. A partir del verso 42. En el contexto, Jacobo y Juan le decían a Jesús, queremos que en tu reino uno de nosotros se siente a tu izquierda y el otro se siente a tu derecha. Y Jesús le responde, no tienen ni idea
de lo que están pidiendo. Y luego Jesús les hace algunas preguntas, si acaso ellos beberán de la copa que Él va a beber, o participarán del bautismo con el que Él habrá de ser probado. Y ellos responden, sí podemos. Y Él les dice, pues sí, van a beber de la copa y serán bautizados, pero no me corresponde a mí determinar dónde ustedes se habrán de sentar. Eso es algo que ya decidió mi Padre. Ahora, la decisión de Dios no es una decisión arbitraria, es una decisión que Él en su omnisciencia ha determinado con base en la forma en la cual cada uno de nosotros ha buscado servir a Cristo. Amén. Entonces, ese es el contexto del pasaje. Y en el verso 42 la Escritura dice que entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Dígale a la persona que tiene a su lado, entre nosotros no debe de ser así. Muchas personas están aspirando a tener autoridad para entonces abusar de la gente que está bajo su autoridad. Y un principio del reino de los cielos, amados hermanos, es que entre nosotros no debe de ser así. Nosotros como hijos de Dios no debemos de tener esa misma mentalidad que está permeando el mundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el mayor ejemplo de servicio. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, sirvió a Dios y a sus prójimos, y lo hizo en un nivel en el cual su servicio era considerado adoración a Dios, ¿por qué nosotros no hacerlo? Tenemos que entonces aprender a servir a Dios con sabiduría, a servir a nuestros prójimos con sabiduría, entendiendo que somos una extensión del reino de los cielos y que si queremos ganar al mundo para Cristo, tenemos que comenzar haciendo lo que hacemos bien, como si fuera para Cristo el Señor y que fuera considerado como una expresión de adoración. Amén. Hoy muchas personas simplemente quieren valerse de su cargo para obtener beneficios personales. Y eso no es servir con sabiduría. El apóstol Santiago lo expresa de esta forma. Mire, vaya conmigo. Santiago capítulo 3. A partir del verso 14. Lo leemos desde el 13. ¿Lo tienes? Santiago capítulo 3, verso 13. Amén. Dice la palabra del Señor así. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Lea conmigo. Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Tenemos que aprender a servir a Dios con sabiduría. Y nuestro servicio a Dios, reitero, no se limita a lo que hacemos dentro de estas cuatro paredes. Se extiende al lugar donde nosotros nos desenvolvemos, a la actividad que cotidianamente realizamos. Entonces, lo que haces diariamente, lo tienes que hacer bajo el entendimiento de que es para Cristo y no para nadie más en este mundo, y lo tienes que desarrollar de tal manera que sea tu expresión de adoración. Amén. Continúa el apóstol Santiago diciéndonos,
Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Ah, yo soy cristiano. Ni digas, porque mira cómo haces lo que haces. Soy pintor y dejo las paredes todas chorreadas. El piso, pues ahí lo trapea. Haga lo que haga, hágalo como para Cristo. Y hágalo bien, con excelencia, que sea una expresión de adoración. ¿Qué hizo el maestresala cuando probó el vino que Jesús hizo? Llamó al novio aparte y le dijo: oye, esto está como podrido, tíralo. ¿Dijo eso? Le dijo: ay, mejor hubieras traído pulque. ¿Le dijo eso? No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Todos sirven primero el mejor vino. Y ya que la gente ha perdido sensibilidad en sus sentidos, entonces le sirve el Don Simón de 30 pesos la botella. Pero tú has preservado el mejor vino hasta este momento. Jesús lo que hacía, lo hacía con excelencia. Porque no lo hacía ni para los novios ni para su mamá. Ay, es que su mamá fue la que intervino. Oh, Santa María. No va por ahí. Lo que Jesús hizo, lo hizo como un acto de adoración, aun cuando el beneficiario, el beneficiado de su acción fuera su prójimo. El novio ni tenía ni idea. ¿Quiénes sabían que eran simplemente tinajas de agua las que fueron introducidas? Los sirvientes. Pero cuando lo sacaron para que lo probara el encargado del banquete, fue a ver al novio y dijo: wow, dejaste lo mejor para este momento. Que la gente, cuando te pida su asesoría, cuando pida tus servicios, cuando esté esperando de ti una respuesta, vean en lo que haces un servicio a Dios. Y que Dios está siendo adorado a través de lo que haces. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? El apóstol Santiago dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, que puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. De acuerdo con lo que nos enseña el apóstol Santiago, entonces debemos entender que el servicio a Dios no se limita a desempeñar una actividad simplemente porque sí. Eso es activismo. Más bien debemos entender que el servicio a Dios es el resultado de una relación íntima con el Señor y que aquello que yo realizo, lo realizo por la convicción y la conciencia de que lo estoy haciendo para Dios. Y este es un punto muy importante. Usted
para no olvidarse que lo que hace, lo hace como para Dios y no para nadie más en este mundo, usted debe de tener en ello convicción y conciencia. Si usted es una persona que presta sus servicios de limpieza, ya sea de casa habitación o sea de oficina, hágalo de tal manera que Dios sea glorificado. Nadie, permítanme la expresión, limpia el piso como usted. Porque también, sin importar la actividad que desempeñemos, cierto o no, hay niveles. Que el de usted sea el más alto, porque lo hace para Dios y no como para nadie más en este mundo. ¿Comprende? Necesitamos aprender a hacer las cosas como para el Señor y no para nadie más en este mundo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. A partir del verso 1. Y dice la Escritura: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Entonces lo que yo hago, yo lo voy a hacer con excelencia, pero no para llamar la atención, sino porque quiero que a través de mi servicio Dios sea glorificado y el reino de los cielos sea extendido. ¿Por qué haces las cosas tan bien hechas? Usted puede responder: porque lo hago como para Dios. Ah, eres religioso. No, déjame contarte, ¿me permites? ¿Tienes un minuto? Te cuento de mi experiencia con Jesús. Y usted ya está llevando el reino de los cielos a la vida de otra persona. Fácil. Es repartir un globo que diga: el amor de Dios no tiene límites. Fácil. Y hasta si usted quiere, sin necesidad de responsabilidad, podemos repartir un paquete de gomitas que diga: el amor de Dios no tiene límites. Pero ¿qué requiere de mi compromiso y de mi constancia? Mi estilo de vida. Que le diga a la gente que el amor de Dios no tiene límites. Y que a través de mi servicio, a través de la expresión de mi actividad cotidiana, la gente pueda ver que yo me tomo muy en serio lo que creo. Eso es otra forma de llevar el evangelio. Sí, la gente recibe el globo, la gente recibe el dulce y se siente agradecida, se impacta porque le estás dando algo sin pedirle su credencial de lector. Pero queremos llegar más allá. Seamos nosotros el mensaje. ¿De qué le sirve a una persona recibir de tu mano el globo, recibir de tu mano el dulce, si tu cliente te está llame y llame: oye, no quedó bien lo que hiciste? Considere lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 3, versos del 10 al 14, el apóstol Pablo nos suelta un principio poderoso que debemos de considerar como hijos de Dios. Pero antes leemos lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla. Y dice: como hijos de Dios debemos llevar nuestra expresión de adoración a través del servicio a su nivel más grande. En este sentido, debemos buscar que nuestra adoración sea realizada con los mejores elementos de los cuales dispongamos y con la mejor actitud, ya que entendemos que es para el Señor. ¿Cómo suele presentarse usted en su trabajo, siendo usted su propio jefe? Algunos solamente hacen la prueba del pasa.
pero ni se peinaron, ni se bañaron, ni se pusieron un uniforme, ni siquiera están cuidando su presentación, no están cuidando cómo están presentando sus productos, no están cuidando nada. ¿Usted cree que eso es digno de Cristo? Somos embajadores de Él. Donde vas, la gente que ve el reino de Dios. Y no estamos uniformados como algunas sectas. Usted salga y va a reconocer a los testigos de Jehová, que andan uniformaditos. Va a reconocer a los mormones, porque andan uniformaditos. Pero nuestra forma de expresar el evangelio va más allá que una vestimenta. Podemos vestir de forma modesta, pero no es justificable que seamos sucios. Pobres pero limpios, y dando siempre lo mejor. ¿Comprende? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 nos hace una observación, y él nos lo muestra de la siguiente manera. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Todos tenemos el mismo fundamento doctrinal, pero no todos lo hacemos igual. Por eso es importante que cuidemos la forma en la cual hacemos lo que hacemos, la manera en la cual servimos, la manera en la cual la gente ve esa expresión de nuestra vida, con la cual habremos de beneficiarle. Dice la palabra del Señor: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Pero tú puedes construir sobre ese fundamento. ¿Cómo? Puedes utilizar oro, plata y piedras preciosas. O puedes utilizar madera, heno y paja. La decisión está en ti. ¿Cómo haces lo que haces? ¿Estás poniendo lo mejor de tus recursos? ¿Tu mejor actitud? ¿Tu mejor capacidad o no? Ay, pastor, es que yo ya me harté de ese trabajo. ¿Y qué haces ahí? Porque también es injusto para la empresa estarte pagando un salario que no desquitas. Maltratas posiblemente la unidad que se te dio para que trabajaras. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esto, pero hay algunos choferes que tratan con odio sus unidades, como si quisieran que se desvielara en los próximos 100 metros. ¿Eso estará bien que lo hagamos nosotros? Entonces podemos construir nuestra vida de servicio con elementos que valgan realmente la pena, o podemos simplemente hacer las cosas al ahí se va. Lo que sí nos advierte el apóstol Pablo es que nuestra recompensa dependerá de la calidad con la que hagamos las cosas. Y como hijos de Dios, si estamos en el entendido de que lo que hacemos lo hacemos para el Señor y no para nadie más en este mundo, entonces tenemos un compromiso delante de Dios. Porque esta expresión y este entendimiento entonces se parece muchísimo a esa porción de la Escritura en la cual la Escritura nos dice que el Señor le dijo a sus siervos: me viste enfermo, en la cárcel, desnudo, me atendiste, te voy a premiar. Y entonces se preguntan: oye, pero ¿cuándo te vi enfermo? ¿Cuándo te vi preso? ¿Cuándo te vi desnudo? Y Él le responderá:
por cuanto lo hiciste a tu prójimo, a mí me lo hiciste. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos actitudes equivocadas? Se aplica también. Entonces, mi servicio a Dios no se limita a estas 4 paredes. Se extiende al lugar donde yo voy. Y si quiero que el mensaje del evangelio trascienda, yo necesito hacer de mi servicio y mi actividad cotidiana algo que produzca gloria a Dios. Amén. Mire, considere lo siguiente. La iglesia ha sido llamada y levantada por Dios para ser un factor de transformación en su comunidad. Usted debe de entender esta verdad. Dios le llamó y le levantó para que usted sea un factor de transformación en su comunidad. Es decir, en el lugar donde Dios le ha colocado. A partir de este día usted tiene que buscar ser la persona que mejores cuentas entregue en su lugar de trabajo. Si usted es su propio patrón, usted tiene que buscar subir el nivel en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque el dueño de tu negocio es Cristo. La iglesia ha sido llamada y levantada por Dios para ser un factor de transformación en su comunidad. Y nosotros como pueblo de Dios podemos ser esos agentes de cambio si entendemos y ponemos en práctica nuestro servicio a Dios desde el lugar donde nos desenvolvemos. Y ahí adoramos a Dios a través de lo que hacemos. Pero pastor, lo que hago no es para cristianos. Mejor. ¿Por qué? Porque le estás dando testimonio de tu fe. Tenemos nosotros que darnos cuenta, amados hermanos, que si entendemos y ponemos en práctica que nosotros somos esos agentes de cambio, entonces desde el lugar donde nos desenvolvamos, ahí vamos a estar adorando a Dios a través de lo que hacemos. Y eres entonces una persona que está adorando constantemente a Dios. Porque lo que haces, lo haces como para Cristo y no para nadie más en este mundo. ¿Comprende? Póngase de pie y consideremos la siguiente cita con la cual vamos a terminar este tiempo de meditación bíblica. Y es Hebreos capítulo 6, versos del 10 al 11. Y tenemos proyectado nuestro texto en la pantalla y podemos leerlo juntos, por favor, a la cuenta de 3. Y dice así: 1, 2, 3. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No dejes de ser luz, no dejes de ser sal, no dejes de ser esa medida de levadura que transforma todo lo que a su alcance está, hasta el día en el cual estés en la presencia de Dios. Esfuérzate porque tu vida de servicio sea no solamente una actividad aislada en tu vida, sea parte de tu vida espiritual y que a través de tu servicio Dios pueda recibir adoración, porque somos nosotros la extensión de su reino. Amén. No olvide que el reino de los cielos está donde nosotros estamos. El reino de los cielos va donde nosotros vamos. Amén. Vamos a dar gracias. Incline su rostro. Padre, te damos muchísimas gracias
por la oportunidad que nos has dado de estar expuestos a tu palabra. Te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que tu buen espíritu esté hablando a cada corazón. Que nos hagas reflexionar sobre la forma en la cual hemos estado actuando en determinadas áreas de nuestra vida. Y si realmente, Señor, lo que hacemos, lo estamos haciendo como para ti. Te pido, Dios, que nos permitas crecer en carácter, en fe. Nos permitas crecer en amor. Y que nos ayudes, Dios, para que en todo momento lo que reflejemos sea el resultado de aquello que tú quieres llevar a cabo en nuestra vida. Precioso Espíritu Santo, obra en cada corazón. Tú conoces las cargas, las luchas, las dificultades que cada uno de tus hijos está atravesando y enfrentando. Te pido, Dios, que tú suplas a sus necesidades y que tú los bendigas de forma sobreabundante. Bendice sus vidas, prospéralos. Permítele, Señor, crecer de tal modo que ellos puedan glorificarte en su día a día y en todo lo que realicen. Los pongo en tus manos, Dios, y ruego tu cuidado y protección sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.